En privado el club te dice que cerca de... Y ahora con la lesión de Cubo, ¿el club va a buscar refuerzos? Hola, ¿qué tal? 生まれも育ちもマドリード。生粋のマドリッコ、フットマサのマサです。久保建英、レアル・ソシエダと共に以前のコンディション、レベルを取り戻していただけに、バルサ戦で怪我をしてしまって、残念で仕方がありません。すでにクラブは左足ハムストリングの負傷と公式発表していますが、離脱期間については全く明かしていないので、最新情報を深掘りできないかと思い、地元紙のノティシアス・ギプスコアのソシエダ番記者、ミケル・レカルデにインタビューをしてまいりました。ソシエダ番記者の中でも特に久保建英が大好きなミケルから得た一時情報を皆さんにお届けします。久保建英がいない間は誰が代わりの選手になり得るかなども話しているので、最初から最後までぜひご覧ください。それでは、vamos! Bueno, Miquel, muchas gracias por estar en mi canal. Después de bastantes meses, estuviste hace mucho. Bueno, me saludó una japonesa el otro día en el entrenamiento puerta abierta que te saludó porque te vio en Sí, el canal en la entrevista, pero bueno, ya hace, cuando fuiste a Japón, sí, sí. ¿sabes? Me hiciste famoso, Masato. Fui a Japón y que la gente me reconocía y tal. Me reconocía casi más que aquí. O sea que- Pues nada, al lío. Bueno, el club hace un par de días que confirmó la lesión de Take Kubo, una lesión en la musculatura isquiotibial de su pierna izquierda. Su evolución marcará la disponibilidad. Lo que no confirma es ni los plazos ni el grado, cosa que, bueno, es una práctica habitual, entiendo, en el club, ¿no? Porque con Oyarzábal pasó lo mismo. Sí, 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 es una práctica habitual del club. En el club impera desde hace bastante tiempo un hermetismo, pues por momentos incomprensible. No sé si eso conduce a algo, no sé, no sé. Al final también ellos se escudan mucho en el tema de las noticias médicas tienen que ver con el permiso expreso del futbolista. No sé si Cubo le importará o no le importará. Bueno, en Cuba en algunas cosas es bastante discreto, la verdad. Pero no sé, pero vamos, si te lo traduzco yo, en privado el club te dice que cerca de 2 meses. Eso quiere decir que qué partido se pierde y aproximadamente para qué partido podría reaparecer. Se pierde sobre todo una cosa, una competición muy, muy importante que es el 4 de febrero la Real juega unos cuartos de final de la Copa y la semifinal, pues juega semanas después. O sea que casi seguro que se pierde los 3 partidos en caso de clasificarse la Real. En Liga se pierde el derby, que para la gente de aquí parece que no, pero es un partido muy, muy importante, ¿no? Es muy importante este fin de semana contra el Celta, que es el equipo que tienes un poco por encima, que te marca la frontera de las competiciones europeas. Pero el derby, ¿no? El derby yo creo que nos duele a todos. Pues se suele decir que las lesiones son inoportunas, esta es especialmente inoportuna. Sí, a ver, estoy mirando el calendario ahora y si son aproximadamente, a ver, 2 meses. El 15 de, bueno, mediados de marzo hay un Real Sociedad Osasuna. Luego la semana siguiente, 22 de marzo, un Villarreal Real Sociedad. Por ahí Sí. andará. O Yo creo sea, que daría por bueno casi que tuviese algún minuto antes del parón de marzo. Es el último fin de semana de marzo, creo, el parón, por sí, sí, selecciones, sí. lo cual no sé si nos vendría bien, porque Japón otra vez se lo llevaría. Igual hay que disimular un poco. No, bueno, claro, de hecho, claro, el clamor popular de Japón es que pueda llegar a ese parón porque hay un amistoso sobre todo contra Inglaterra,
bastante importante, digamos, pues para medir las fuerzas y, y sobre todo porque Take Kubo pues estaba recuperando el nivel, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que también se pierde el partido en el Bernabéu y el partido en Metropolitano. Sí, sí, sí. Me da pena mirar por él porque yo creo que Cubo es un jugador de partidos importantes, siempre le han gustado mucho esos. También el de Villarreal, por supuesto, que es un equipo que en los últimos años ha sido un rival directo de la Real, este año está a otro nivel. Y luego la cuestión es que la Real ya ha recibido a todos los buenos de la competición, a todos los que están en la parte alta de la tabla, entonces va a tener una segunda parte de la temporada con partidos muy accesibles en casa. Y ahí también es donde especialmente se echa de menos a Cubo, porque era el que estaba llamado a marcar las diferencias, ¿no? Yo, sinceramente, veo a un Cubo muy mejorado, mucho más centrado. Yo creo que la lesión de tobillo le ha traído muchos problemas, sobre todo para recuperar su autoestima, su confianza. Yo entiendo, porque la verdad que es una cuestión que parece baladí, pero es un tema muy, muy, muy importante que tenga otra referencia a la Real en la otra banda, ¿no? En el principio de temporada tenía a Barrenechea, ahora tiene a Guedes. ¿Y qué es lo que pasa cuando un jugador como Guedes empieza a destacar? Que Cubo está un poco más liberado, ¿no? Hemos visto durante los últimos meses demasiados partidos en los que la Real basaba todo su fútbol en Cubo. Y claro, entonces hay mucha gente que se ha enfadado con Cubo. Lo que dice, ya no está a su nivel Cubo. Me parece un análisis absolutamente injusto. ¿Por qué? Porque claro, porque es que si todo tu juego se basa en pasar el balón a Cubo y que haga una jugada, eso lo hacían los Chicago Bulls con Michael Jordan. O sea, Cubo no es Michael Jordan. Y no puede hacer milagros. Sus misiones no pueden ser imposibles. O sea, ha conseguido hacer misiones casi imposibles. Pero no puede ser que la Real tenga un juego tan previsible. Yo creo que al final le estaba castigando mucho y que cuando ha bajado un poco el nivel, ya te digo, un poco por la lesión de tobillo esa incómoda que tuvo, que al final tenía dolores. O sea, decían que en el club que le molestaba, pues su rendimiento se ha visto mermado. Pero en las últimas semanas yo desde luego estaba viendo al Cubo de siempre, al Cubo diferencial, al Cubo que da asistencias. Yo las estadísticas estas me gusta consultarlas, pero tampoco me parece que son concluyentes en todo momento, ¿sabes? Que muchas veces que Cubo hace muchas jugadas, pone centros, y igual lo que le falta más a la Real es jugadores que lleguen al área, ¿no? Porque los centros de Cubo no me parecen malos. Y durante muchos meses, pues el único que estaba ahí era Oyarzábal, que también, primero Cubo tenía que hacer una misión imposible y luego Oyarzábal otra misión imposible, que era rematar y estar en el sitio en el que buscaba Cubo, ¿no? Bueno, sinceramente yo creo que yo soy un acérrimo defensor de Cubo, soy un acérrimo defensor de la calidad de Cubo, soy un acérrimo defensor del compromiso de Cubo con la Real y me parece muy justo las críticas que ha recibido. Aparte que también cuando tenía los problemas en el tobillo hace Sí. un par de meses, hubo Ujú. una época de 4 o 5 partidos en los que Cubo estaba lesionado, pero la Real se estaba como medio recuperando con Sergio Francisco, ganando además el derby. Cubo estaba como en una situación de, hostia, el equipo está ganando sin mí, Ujú. pero ahora el equipo está ganando también, pero la lesión de ahora de Cubo, tal como está volviendo a su nivel, no es lo mismo, pues se le echará de menos. Bueno, yo creo que la Real tiene que aprender a jugar y a ganar sin Cubo, porque es que no lo ha sufrido nunca, no ha estado convaleciente durante tanto tiempo. No, para mí Cubo, desde luego, en otro tema. En otro argumento digno de destacar es que es un superdotado físicamente. O sea, físicamente es un futbolista preparado para los grandes, para jugar cada 4 días. Lleva aquí 4 años, ¿no? Es el quinto, el cuarto año. Y no ha tenido una lesión de gravedad. Y es un futbolista que le dan por todos lados. O sea, que en el fútbol español se protege mucho a Messi, se protege mucho a Lamine Yamal, se protege mucho a Mbappé. Cada vez que le pegan una patada, parece que aparece ahí Susun Corda, vamos, la Inquisición y todo eso. A Cubo le dan cada semana unas patadas que son terribles. Y como juega la Real, pasa bastante inadvertido, ¿no? A mí la caza de Cubo nunca la he entendido, me ha molestado muchísimo.
y me parece intolerable, inaceptable. Y también quiero destacar una cosa, estoy muy contento con Matarazzo, creo que Matarazzo ha acertado en casi todas las decisiones que ha adoptado desde que ha venido a la Real, salvo en una, que el otro día no protegió a Cubo. O sea, Cubo venía de jugar 90 minutos, venía de jugar 120 minutos el día de Osasuna, que terminó muerto hasta el punto de no poder tirar un penalti. O sea, es que él estaba tieso en el suelo. Y en un partido como contra el Barcelona, la idea que se le ocurrió al entrenador es ponerle de carrilero, con toda la banda con él y con un tal Valde enfrente, que vamos, no sé si lo has visto correr, pero parece un velocista jamaicano, con esa zancada que tiene impresionante. Y es que Cubo, antes de lesionarse, se había pegado 5 carreras con una manguera para intentar sofocar un incendio que no era suyo. Y cuando llegaba con la manguera a la situación de donde estaba el problema, el balón ya no estaba por ahí, estaba ya en la otra banda, porque claro, el Barcelona mueve el balón a una velocidad frenética. ¿Y qué es lo que pasó? Que, pues, que cuando quisieron atacar, pues se rompió. Un balón largo de Oyarzabal, pues no es el conejito de Duracell, como dicen aquí, que hay un anuncio muy famoso que eran unas pilas que nunca se acababan. Pues Cubo, sinceramente, no, al final su musculatura dijo basta y bueno, tuvo una rotura grave. Y yo creo que está claro que todos somos profetas del pasado y que es fácil hablar de responsabilidades y señalar, pero para mí en este caso el entrenador, pues bueno, pues se le puede señalar un poco y se le puede responsabilizar de lo que ha pasado, ¿no? Que ha jugado con fuego y se le ha roto. Pues mira, yo es que creo que el primer análisis que hizo Mataracho es: yo voy a poner a. Yo, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo un delantero de talla mundial, Mikel Oyarzabal. ¿Qué más tengo? Tengo dos extremos, Guedes y Cubo, que son jugadores de muchísima clase, casi de talla mundial, se podría decir también. En ellos me baso para recuperar el equipo, ¿no? Y ahora se le ha caído una pata, que es Cubo. Y bueno, tiene todavía otra, que es Barrene, pero Barrene es un jugador que ha tenido siempre muchos problemas con las lesiones. Con las lesiones es lo que sobre todo provoca que tenga muchos altibajos, ¿no? Y no está regular como Cubo. Y ahora con la lesión de Cubo, ¿el club va a buscar refuerzos? Pues yo creo que no. Yo creo que no, salvo que salga Zakarian cedido, que me extrañaría mucho porque es un jugador está muy bien valorado en los despachos del club. Es joven, desde luego está adaptado a lo que es la Real, pero ya le costó, es ruso, le costó mucho adaptarse a lo que es la Real, la Liga, el fútbol de aquí y la vida de aquí. Me extrañaría que se haya cedido, pese a que se está hablando bastante en las últimas semanas de que el entrenador o que Mataracho ha pensado que igual era mejor en una cesión. Pero yo creo que la Real, si trae, va a ser un delantero centro. A mí me sorprendería que trajesen un extremo teniendo tantas soluciones, ¿no? Porque además en el mismo Sanse hay futbolistas en el filial, esto es un club de cantera, y en el filial, si algo hay bueno que rescatar, son extremos. Sí, porque hay un chaval que se llama Dani García, era Dani Dani, Díaz, Dani Díaz. Dani Díaz. Es, de hecho, o sea, es muy Cubo. Es un poco Cubo Donostiarra, ¿no? Cubo Nostiarra es un futbolista que le encanta a Mataracho, que en los entrenamientos que él ha subido está muy contento con él y cuidado, ¿eh? Cuidado que igual es desde luego la sorpresa en la convocatoria contra el Celta y a ver si tiene minutos. Ya debutó con Imanol, es un futbolista, es un poco demasiado pequeño, más pequeño que Cubo, lo cual le falta un poco de fortaleza, de potencia muscular para poder competir contra los más grandes, pero técnicamente es espectacular. Bueno, él y Virgili, que es el jugador del Barcelona cedido en el Mallorca, eran los que destacaban en la selección sub-19 por fuera, los que el seleccionador les daban entrada siempre a las segundas partes para decidir los encuentros, y uno de ellos está jugando de titular en el Mallorca a un nivel extraordinario, y el otro no sabemos muy bien por qué, casi no juega en el Sanse. En cambio, pues con Imanol ya el año pasado se lesionó, se rompió cuando ya estaba integrado en la dinámica del primer equipo. Por ahora, ¿quién crees que será la alternativa o el sustituto de Taque? No, Barrenechea seguro. Ah, no, Barrenechea estamos hablando de otro nivel, ¿eh? Barrenechea es un futbolista absolutamente asentado. O sea, Barrenechea en los primeros 3 meses de competición, el mejor de la Real con diferencia ha sido Barrenechea. Es un futbolista con una clase, una técnica
un desborde, un jugador de esos bonitos, con llegada, pero ya te digo, poco fiable. No, Pero no sabes nunca. cómo recolocarías el sistema? Porque Barren es izquierda y Taque por la Yo creo derecha. que hasta los 10 de Entonces, izquierda, yo creo que intentaría poner a Guedes en la derecha, porque Guedes tiene muchísima más movilidad que Barrene. Es un futbolista que le gusta tocar todos los palos de arriba. O sea, si puedes aparecer por sorpresa, acuérdate el gol que metió en el derby, que es apareciendo desde la derecha completamente, haciendo una diagonal y apareciendo en el centro. Barrene y Guedes son los dos diestros, pero que también se siente mucho más cómodo jugando como Cuba, banda cambiada, ¿no? muy bien, pues Miguel, muchas gracias Nada, hombre. por tu análisis y esperemos que Sí. Taque pues Lo que vuelva vamos a cuanto estar es antes, vamos a sí. estar en constante guerra. Japón, Real Sociedad, porque claro, Japón va a intentar que Cubo lo que llegue es en plenas condiciones y en perfectas condiciones al Mundial, y nosotros lo que queremos es que marque las diferencias con la Real, ¿no? Porque además la Real le necesita mucho, pero bueno, esto pasa en las mejores familias. De aquí a final de temporada va a pasar, ¿no? Entonces, hombre, es una lesión. Ya cuando te lesionas 2 meses, ya en año de Mundial, entiendo que se enciende una luz de alarma, ¿no? Pero a mí me parece que va a llegar a tiempo para ayudar a la Real y que va a ser indiscutible con la selección japonesa. No, Por mucho que aquí moleste, ¿no? Es que sí, no, lo ideal es que llegue sí, pues más o menos recuperado y pudiendo ser convocado con Japón y, y que sume minutos para volver rodado claro. a San Sebastián. O sea, pero igual es al revés, ¿no? Pero bueno, lo que te digo es un poco que yo creo que es injusto aquí, porque no los más críticos de estar todo el rato ahí machacando un poco con que es un año de mundial, y eso no me parece justo, porque es un año mundial para todos, ¿no? Y los viajes que se pega, y yo, hay una frase que me hace gracia recordársela a mucha gente, que ya le digo, es que el pequeño problema que no os deis cuenta de Take Kubo, que no queréis caer en la cuenta, es que es japonés. Y que cuando lo fichamos era japonés, o sea, y es internacional por Japón. Entonces, cuando tiene que viajar con su selección, tiene que viajar a su país, que está lejísimos. Recuerdo una vez que jugó el Cádiz contra el Real Unión, un playoff de ascenso, y en la puerta del estadio del Real Unión de Irún, me dijo un aficionado del Cádiz, muy gracioso, me dijo, mira que está lejos esto, ¿no? Mira que está lejos esto, ¿no? Y le dije, pues mira, está exactamente igual de lejos que Cádiz de aquí. Pues lo mismo se puede decir de Japón y de Donosti y de la Real, ¿no? Es Kubo el que está jugando aquí, ¿no? Y es japonés, y desde luego su compromiso con la selección siempre ha sido el que tiene que ser. Para mí, vamos, yo eso lo defiendo. A mí me parece normal. Aquí también hay jugadores que van a la selección española o a otros sitios y no se dice nada, ¿no? Pues porque pues si Cubo es de Japón, pues tendrá que viajar muchos más kilómetros, y además siempre lo ha hecho sin rechistar y sin poner ningún problema, y siempre ha intentado volver a jugar con la Real cuando ha vuelto. O sea que en eso me parece injusta la crítica, y me parece injusto que le persiga esa amenaza siempre de no, está pensando mucho más en el Mundial. Pues no lo creo, la verdad, no lo creo. Muchísimas gracias, Miquel. Para la Un próxima nos abrazo. vemos. たまに SNS でサポーターだったり、メディアからも久保建英の日本代表を優先しているんではないのかと、ワールドカップイヤーに向けていろんな批判が見られて、ちょっといたたまれない気持ちになってしまいますが、現地記者でこういう久保建英、そして日本人にも理解を示してくださる記者がいてくださって感謝しかいません。今後も久保建英の最新情報を皆さんにお届けしていくので、チャンネル登録、高評価、アラートの通知設定、そしてハイプ機能もよろしくお願いします。メンバーシップもやってるので概要欄チェックお願いします。ちなみに今週日曜のセルタ戦は久しぶりにサンセバ取材に行って、久保建英がいない中、ソシエダサポーターは久保建英への思いをどう語ってもらうのか取材してみたいと思います。それでは、アディオス。